Historia de la lengua española. La lengua es un fenómeno social de continua evolución, es un fenómeno dinámico. ¿Pero por qué cambian las lenguas? El cambio permite a las lenguas adaptarse a las necesidades de los hablantes. Además, las mantiene vivas, ya que una lengua que no cambia se extingue. Cuando hablamos de evolución, hacemos referencia a cambio, desarrollo y transformación de las lenguas. Puede afirmarse que el cambio lingüístico es universal y continuo. Universal porque ocurre en todas las lenguas. Continuo porque es permanente, constante. De ahí que la periodización o división en etapas en la historia de una lengua responda a una finalidad didáctica y de estudio. La periodización es una mera convención. Existen distintos factores que intervienen en la evolución de las lenguas: el tiempo, la geografía, las condiciones sociales. Todo cambio lingüístico obedece a factores internos y externos a la lengua misma. Por eso, a la hora de abordar la historia de una lengua determinada, lo podemos hacer desde dos perspectivas, la interna y la externa. La historia interna de una lengua intenta la reconstrucción de las fases evolutivas por las que ha ido atravesando esa lengua. La historia externa se preocupa por describir y analizar el contexto sociocultural, histórico, geográfico en que se desarrolla una lengua. Ambos enfoques o perspectivas son complementarios. La perspectiva externa resulta un nivel eficaz para arrojar luz sobre fenómenos que no podrían explicarse por reconstrucción interna. Por ejemplo, la pérdida de S inicial en nuestra lengua. La lengua española pertenece a la familia del indoeuropeo, lengua hablada en la actual Rusia hacia el año 4000 a.C. El pueblo indoeuropeo estaba formado por varias tribus, casi todas integrantes de un mismo grupo étnico. Cada tribu tenía su propia lengua, con caracteres comunes a los de las otras. Desde sus territorios primitivos, los indoeuropeos se dispersaron en todas las direcciones. Al sudeste hacia la India, al este hacia regiones ocupadas por mongoles, y al sur hacia tierras del Mediterráneo y África. Los indoeuropeos, que no salieron de Europa, se separaron hacia distintos puntos. Algunos emigraron hacia el norte, constituirían los futuros pueblos germánicos. Otros cruzaron los Balcanes, los Cárpatos, los Alpes. Las lenguas habladas de cada tribu descendían de un tronco común, el indoeuropeo. Esta lengua desapareció antes de la invención de la escritura. De estas lenguas se derivaron algunas ramas principales, las cuales dieron origen a ramas secundarias a medida que las tribus se establecían y se mezclaban con poblaciones sometidas a las que les imponían sus lenguas, que a su vez eran enriquecidas y transformadas por lenguas de sustrato. En la península itálica se formó un grupo de idiomas con características afines, el grupo itálico, osco, umbro, latín. Otros grupos o ramas: germánica, el alemán, holandés, inglés, sueco. La eslava, ruso, polaco, checo. La griega, la indo-irania y la céltica. Existen tres hechos contundentes que entorpecen la tarea de determinar periodos o etapas en la lengua. Primero, la fijación de fechas, distintas periodizaciones. La lengua es un continuum. Segundo, la falta de fuentes de estudio, textos escasos. Y tercero, grafías conservadoras que enmascaran procesos evolutivos.